sobre Israel y Suiza. A día de hoy, escribo en marzo de 2025, hay dos países que me llaman poderosamente la atención, aparte de El Salvador, China y Botsuana, que son Israel y Suiza. Lo que para mí hace muy especial a Suiza es esa herramienta tan útil que tienen los ciudadanos suizos llamada democracia directa, que consiste en tener derecho a obligar a sus mandatarios a convocar referéndums vinculantes si se reúnen las suficientes firmas estipuladas en iniciativas legislativas populares. Y se celebran muchos referéndums a lo largo del año. Este dato a la mayoría de la gente del resto del mundo le da lo mismo y parece que lo único que les atrae es la fama que tiene el país para poder hacerse rico trabajando ahí, no viendo más allá. Está bien, no seré yo quien juzgue el pensamiento meramente individual y es legítimo querer medrar económicamente. Es solo que, si no se compara a unos países con otros, nunca se mejorará. Nunca desaparecerán las carencias de las distintas sociedades porque nos importa un bledo el mecanismo de las mismas. También es cierto que a Suiza, como dicen, le tocó el gordo, a tenor de que aparenta haber tenido un pacto con sus países vecinos para ser la sede de organismos y foros internacionales a cambio de mantenerse neutral. Y lo cierto es que goza de tener exactamente 210 años de paz, desde que el 20 de noviembre de 1815, ayer mismo, en el Tratado de París, hizo reconocer su neutralidad y la inviolabilidad de su territorio a los vencedores de Napoleón I, a la par que recuperó los territorios anexionados por Francia, Ginebra, Neuchâtel, Valais y algunas partes del Jura. Wikipedia. ¿Qué cosas se dijeron exactamente en ese tratado? No lo sabemos o no sé dónde hay que buscar para enterarse. Pero no perjudicó a Suiza, que también había sido invadida por los aliados contra Napoleón. Y leo que tras unos años de ese tratado de neutralidad, muchas organizaciones internacionales empezaron a instalar ahí sus sedes y que su derecho a referéndum tiene que ver con evitar que su sistema federal se fuera al traste y se transformara en un poder central. La historia de Israel no es menos curiosa, aunque lo ha tenido y lo sigue teniendo mucho más difícil que Suiza. Si la Confederación Helvética es menospreciada con clichés negativos, Israel está a otro nivel en ese aspecto, debido a la incesante propaganda bélica en su contra, distorsionando su imagen actual y su pasado,
hasta convertirla en el imaginario colectivo en un Estado que está exterminando a sus vecinos, especialmente niños palestinos, durante décadas o ya más de un siglo. Y además su patria judía es artificial, porque pertenece a los árabes palestinos a los cuales echaron de ahí. Hay mucha, demasiada propaganda en contra de esa nación formada por refugiados judíos que huían de la muerte que les deparaba el nazismo a unas tierras de pésima calidad agrícola, que en 1918, tras la Primera Guerra Mundial, había ganado el Imperio Británico al Imperio Turco, y que sorprendentemente iban ligadas al sionismo, o sea, a la aparente pero también sincera bondad, según los verdaderos objetivos de cada grupo de presión, de regalarles su derecho a tener una patria física. Pero en la famosa Declaración Balfour del 2 de noviembre de 1917, nótese que está escrito Hogar Nacional Judío y no Estado Judío, de manera que quedó bastante ambigua la promesa, la cual se hizo pensando en fines geoestratégicos para defender mejor el canal de Suez, que era muy importante para el Imperio Británico, aunque hubiese grupos de presión evangélicos y otros que actuaran con sinceridad en el tema sionista. Como detalles curiosos, el sionismo tuvo sus movimientos precoces ya en 1830, siendo costumbre religiosa la típica frase judía en primavera en Jerusalén. Y Tel Aviv se fundó en 1909 durante el Imperio Turco, al lado de Yafo, porque en esta última localidad los judíos que allí vivían estaban hartos de tener que cambiar de domicilio cada año, ya que, al parecer, era una de las normas discriminatorias de los árabes. Lo que yo interpreto después, al margen de los recelos de los árabes que allí vivían, ante la masiva inmigración judía durante y después de la Segunda Guerra Mundial y algunos roces por las compras de kibutz, es un movimiento ideológico que va más allá de una simple disputa territorial, como nos quieren hacer creer, y sobre todo un negocio, porque la guerra y el terrorismo son un negocio internacional. Israel, por ejemplo, podría fabricar munición, tengo entendido, y depende de Estados Unidos para comprarlo, con lo cual, si no es autosuficiente, no puede vencer del todo a sus enemigos más cercanos, y el conflicto no se acaba. Por su parte, Estados Unidos vendió armas a Irán, principal enemigo de Israel. También, a través de la agencia de la ONU, UNRWA, se ha financiado al grupo terrorista Hamás, que es el que manda en Gaza, para que éste haga túneles con fines bélicos, se arme y adoctrine a los niños en el odio contra Israel. Y lo más sorprendente de todo es un secreto a voces llamado Amin al-Husseini, o el gran muftí de Jerusalén,
que fundó la OLP y fue aliado de Hitler, o sea, un nazi. Ya no sigo más y pasaré a enumerar las similitudes y diferencias que veo entre ambas naciones, Suiza e Israel. Similitudes. Las dos tienen servicio militar obligatorio y las dos con exenciones. O sea, no se trata de una obligación totalmente estricta, ni mucho menos. Las dos han luchado por salvar las dificultades de sus terrenos, mejorando notablemente, en el caso de Suiza, las comunicaciones con toda clase de trenes, túneles y teleféricos, y, en el caso israelí, la agricultura y el acceso al agua potable. Las dos son naciones del primer mundo en cuanto a PIB, innovación y estado del bienestar. Ninguna de las dos es una teocracia. Diferencias. Suiza goza de paz eterna, mientras Israel está continuamente asediada, atacada, amenazada. En Suiza, el servicio militar para las mujeres es voluntario y en Israel obligatorio. Suiza goza de democracia directa, derecho a referéndum, e Israel no. En Suiza puede haber uniones civiles y en Israel han de ir a Chipre para ese tipo de bodas. En Israel hay zonas para gente judía que no es laica y en Suiza todas las zonas son laicas. Israel tiene 21.937 kilómetros cuadrados y Suiza casi el doble, 41.285, y de población parecidas, 9.757.000 la primera y 8.888.000 la segunda, según el censo de 2023. El relieve israelí tiene la depresión bajo el nivel del mar más acusada de la tierra, el Mar Muerto. Y Suiza es eminentemente montañosa, sin salida al mar y con muchos picos encima de los 4.000 metros de altitud. Suiza posee mucha más agua y lluvia que Israel, siendo lacustre además de montañoso, e Israel tiene nieve en su monte Hermón de 2.814 metros gran parte del año, pero no todo el año. Ahí predomina el clima desértico y mediterráneo y el agua que consigue para poder abastecerse sin problemas toda la población es gracias a la ingeniería. Hay un dato de la religión judía, la circuncisión, con el que no estoy de acuerdo. Eso solo debería practicarse por motivos médicos, como la fimosis, y en una clínica con todas las garantías higiénicas. Y ya puestos a valorar aspectos de la tradición judeocristiana, no sé si hay festividades tan tiernas y familiares como la Navidad en el judaísmo y otras religiones del mundo. Para finalizar, he de nombrar a Francisco Gil White, antropólogo mexicano que sostiene que a la etnia judía se la ha perseguido siempre porque su cultura es antiesclavista
Y eso no gusta a los poderosos, que además ven cómo se les viene abajo su chiringuito con el efecto contagio de su manera de proceder, siendo un ejemplo a seguir por los demás. No sé si la Torá y el Talmud son tan potentes, pero habría que echarles un vistazo. Si bien la historia del sacrificio de Isaac no me parece demasiado antiesclavista y nunca me gustó, aunque todo puede tener sus imperfecciones. Por otra parte, este hombre está abriendo mucho los ojos a todo el mundo que le escucha y corroborando lo que yo sospechaba, que la guerra y el terrorismo son un negocio internacional, que hay muchos detalles insólitos alrededor de este tema, sin una verdadera voluntad política para que se acabe proteger a Israel y a Palestina. Este último punto también me lleva a pensar que el privilegio de Suiza, al ser neutral, con más de 200 años de paz y poder controlar mejor a sus políticos mediante el referéndum, la única nación con ese derecho, tal vez sea otro negocio con la otra cara de la moneda. Quizá a los mafiosos les interesa tener una base de operaciones estable, cómoda, pulcra y segura.